Muy buenos días a todos, hermanas y hermanos. Estamos celebrando la misa del martes de la quinta semana de Pascua. Hoy es martes, ni te cases ni te embarques, ni de tu familia te apartes. Es un día para, de entrada, pedir por los emigrantes e inmigrantes, gente que no están en su país, que han tenido que salir por fuerza para buscar bienestar de su familia, de ellos mismos, por seguridad también. Vamos a pedir por todos los que están fuera de sus países. En esta pandemia hay gente que están limitadas y no pueden salir de sus países. Yo conozco personas que tendrían que estar aquí en Puerto Rico y no pueden porque sus fronteras están cerradas. Así que vamos a pedir por todos los emigrantes e inmigrantes. Vamos a darle nombre a nuestra celebración con los rostros de nuestros hermanos que colocamos como intención. Vamos a pedir por la salud de la familia Daniel Sean allá en California, como intención principal, también por Ivy Gómez, que hoy va a ser intervenida, por la salud de una señora que no sabemos el nombre, se sabe el nombre, pero no solo lo sé, yo no lo sé, pero me pedía Rafa López, mi amigo, por esta señora, y vamos a pedir por Teres Rosado, también por la salud de Minerva Torres, Moisés Nieve, Juan Torres, Daisy López, Marta Lebrón, Carmen Delgado, William González, Evelyn Puy, Axel Vázquez, Richie Segarra, Ciano López, María Rivera Coto, Gelo Guzmán, Eva Maldonado Ramírez, Naida Pérez, Alfredo Flores, Margarita Ruiz, Eliaris Molina, Carmelo Miranda, Juan y Héctor García. Vamos a pedir también por la salud de Mileiska Aponte, Valentín Medina, Meni Báez, familia Morales Martínez, Denise Rodríguez, Toña Imillo, Israel Vargas García, Mirta García, Padre Juancho, por Jorge y Lidia Rivera, por la salud de Manuel Rodríguez, por la salud de la familia Barrera, Leiva Barrera, María Franco, Lilian Rodríguez, Ivy Gómez, familia de Teresa Rodríguez, por el niño Adrián, Alison Meléndez, María Socorro Vázquez. Vamos a pedir por Alexander Díaz, Margot Santa, Luis Solás, Mildred Rodríguez, Elba Grisel, Brian Serrano, Sandra Colón, Josefa Vázquez Ortega, Evelyn Rosa, Alejandro José López. Vamos a pedir también por los difuntos, por aquellos hermanos que ponemos en la oración de la espera de la gloria que el Padre nos ha prometido y que se la conceda a estos hermanos nuestros, por el 5º aniversario de su Pascua de Diana Sánchez, amiga de mi hermana, por los difuntos de la familia López Ramos, familia Ramos Torres, familia Meléndez Apontes, por Luis Luyanda Santiago, Pablo Víctor Díaz, Ernesto Rodríguez, Mercedes López, Padre Campo Emilio, Agustina, familia Flores López, Víctor López, Juanita Vélez, Francisco Ortiz, por Carlos Ortiz Oyola, Agustina Oyola, Cándido Fernández, Andrés Santiago, Carmen Espada, Noé Hernández, por los difuntos Arcadio Latorre, Miguel Ángel Santiago, Ángel Colón, Eladia Merced, Carlos Rossi, Héctor y Gilberto García López, Israel Vargas, Hilda Colón, Gladys Gutiérrez y Teodoro Serrano Colón, Ismael Rivera, Rosaemi Ortiz, Cándida Torre, Providencia Gutiérrez, Nieves Cruz Soliván, Nieves Cruz Torres, Miriam Díaz, Luis Rodríguez Mercados, María M. Hernández, Julio y Rafael Pérez Martínez, Kenny Peña, Cecilia González, José Pérez, por el eterno descanso de José Jorge Rodríguez, por los difuntos de la familia Martínez Crespo, John Mondayo, Lorna Brin, María del Carmen Rivera, Etilvina y José Vera, Tito Martínez, Ricardo Tirado, Milagros Collazo, Margarita Rodríguez Torres, Carmen Cruzado, Lucy Cacho, Natividad Rodríguez, Gerardo Benítez y Gregorio Oyola. Vamos también a pedir por el cumpleaños de Gabriel Yael Rivera, por todas las embarazadas, por los matrimonios, por los pacientes de cáncer. Vamos a pedir por el padre Raúl Santos, que está delicado de salud, creo que está en Calley, en el hospital, por las personas con problemas de salud mental y por todas las intenciones y peticiones que no dieron su nombre. Saludo también a un amigo personal y de mi familia, Monseñor Humberto en Mayagüez, en la catedral, que ayer nos sintonizaba. Y vamos a comenzar la celebración invocando a la Santísima Trinidad, dando paso a la primera parte de la misa, que es el rito de entrada, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
Amén. La gracia de nuestro Señor resucitado, que ha roto las ataduras de la muerte, esté con cada uno de ustedes y con tu espíritu. Hermanos, estamos en la primera parte de la misa, hemos iniciado con el rito de entrada. Ya sabemos que la misa tiene 4 partes: rito de entrada, mesa de la palabra, mesa de la Eucaristía y rito de salida. En este rito de entrada hicimos mención de nuestras intenciones, hicimos la señal de la cruz. Cuando yo llegué besé el altar que representa a Cristo, y ahora lo que hacemos en este rito de entrada, una vez saludamos, pues vamos ahora a reconocer que somos pecadores, que necesitamos de la misericordia de Dios. Y decimos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. El rito de entrada termina cuando ya entramos, y ya entramos. Ahora vamos a terminar con una oración que se llama oración colecta. En silencio, vamos a poner las manos juntas. Esta oración colecta tiene doble propósito. Primero, que te des cuenta que estás aquí. Estamos celebrando la misa y nos vamos para la mesa de la palabra. Además de darnos cuenta que estamos aquí, es para que cada uno pida. Ahorita voy a mencionar las peticiones de toda la iglesia, pero eso no es ahora. Ahora eres tú. Pídele a Dios lo que tú quieras pedirle para este día. Oremos. Recibe, Señor, las ofrendas de tu iglesia desbordante de alegría, y después de haberle concedido el motivo de un gozo tan grande, concédele participar de la felicidad eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Tenga la bondad de sentarse. Nos vamos a la segunda parte de la misa, que es la mesa de la palabra. También se le conoce como liturgia de la palabra. Las lecturas son las correspondientes al día de hoy, martes de la quinta semana de Pascua. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días llegaron a Listra, procedentes de Antioquía y de Iconio, unos judíos que se ganaron a la multitud y apedrearon a Pablo. Lo dieron por muerto y lo arrestaron fuera de la ciudad. Cuando lo rodearon los discípulos, Pablo se levantó y regresó a la ciudad. Pero al día siguiente salió con Bernabé hacia Derbe. Después de predicar el evangelio y de haber hecho muchos discípulos en aquella ciudad, volvieron a Listra, Iconio y Antioquía. Y ahí animaban a los discípulos y les exhortaban a perseverar en la fe, diciéndoles que hay que pasar por muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios. En cada comunidad designaban presbíteros y con oraciones y ayunos los encomendaban al Señor en quien habían creído. Atravesaron luego Pisidia, llegaron a Panfilia, predicaron en Perge y llegaron a Atalia. De allí se embarcaron para Antioquía, de donde habían salido, con la gracia de Dios, para la misión que acababan de cumplir. Al llegar, reunieron a la comunidad y les contaron lo que había hecho Dios por medio de ellos y cómo les había abierto a los paganos las puertas de la fe. Ahí se quedaron bastante tiempo con los discípulos. Palabra del Señor. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. En el Salmo decimos: bendigamos al Señor eternamente, aleluya. Vamos a decirlo: bendigamos al Señor eternamente, aleluya. Que te alaben, Señor, todas tus obras y que todos tus fieles te bendigan. Que proclamen la gloria de tu reino y den a conocer tus maravillas. Bendigamos al Señor eternamente, aleluya. Que muestren a los hombres tus proezas, el esplendor y la gloria de tu reino. Tu reino, Señor, es para siempre y tu imperio para todas las generaciones. Bendigamos al Señor eternamente, aleluya. Que mis labios alaben al Señor, que todos los seres lo bendigan, ahora y por siempre. Bendigamos al Señor eternamente, aleluya. Nos ponemos de pie. Aleluya, aleluya. Cristo tenía que morir y resucitar de entre los muertos para entrar así en su gloria, aleluya. El Señor esté con ustedes.
Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: la paz les dejo, mi paz les doy. No se la doy como la da el mundo. No pierdan la paz ni se acobarden. Me han oído decir: me voy para volver a su lado. Si me amaran, se alegrarían de que me vaya al Padre, porque el Padre es más que yo. Se lo he dicho ahora antes de que suceda, para que cuando suceda crean. Ya no hablaré muchas cosas con ustedes porque se acerca el príncipe de este mundo. No es que él tenga poder sobre mí, pero es necesario que el mundo sepa que amo al Padre y que cumplo exactamente lo que el Padre me ha mandado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos, tengan la bondad de sentarse. Cuando los sacerdotes estamos celebrando solo, cometemos errores porque nosotros estamos acostumbrados. Yo estoy muy acostumbrado a los diáconos. De oración colecta hice la oración de las ofrendas, me di cuenta después. Y siempre que leemos los sacerdotes, decimos palabra del Señor, aunque sea la primera lectura, y es palabra de Dios. Pero es que estamos acostumbrados a leer el Evangelio. En este día de martes, terminamos por fin con el primer viaje de San Pablo. Les explico. Hechos de los Apóstoles nos presentó desde el momento en que vino Pentecostés como los primeros apóstoles, y allí encabezados por el príncipe de los apóstoles, que era Pedro y Juan, se hicieron portentos y se fue dando la multiplicación de la palabra de Dios hasta que hubo una persecución después de la muerte del primer diácono que murió por Cristo, el primer cristiano que murió por Cristo, que fue San Esteban. Y aquello hizo que se difundiera, no fue desintegración, sino difusión de la palabra. Y se fueron convirtiendo. Inicialmente eran los judíos que se convertían en cristianos, porque de los judíos vino la salvación, Jesucristo era judío. Pero había muchos gentiles que no eran judíos y que en el Antiguo Testamento, cuando se le acercaban a la religión judía y no eran judíos, se llamaban prosélitos. Era como Ajimao, a ver lo que pasa, acérquense a ver. Los que se van a salvar son los judíos, pero acérquense a la sombra a ver si cogen un poquito también. Entonces se llamaban, esa gente se convirtió. Hemos visto cómo cómo se dieron el bautismo de aquel centurión que Pedro fue a la casa y lo bautizó, y aquellos que estaban medio tiquismiquis en la iglesia, te fuiste y entraste en una casa, y Pedro explicó: sí, pero es que Dios me dijo, no llames impuro lo que yo he purificado. Y entonces eso como que ayudó a la iglesia y empezaron a predicar en todos lados. Ahí aparece San Pablo. Hemos visto que San Pablo perseguía a los cristianos. Él practicaba el judaísmo. Él en sí mismo no es judío porque es de la tribu de Benjamín. Él después dirá: yo soy de la tribu de Benjamín. Pertenecía al pueblo de Israel y seguía el judaísmo. Era fariseo y sabía mucho de Biblia y creía por ignorancia. Yo le dije que peor es el ignorante que el malvado. Por ignorancia él creía que él alababa al Dios verdadero persiguiendo a los cristianos. Que no lo mataba, pues yo no sé, es posible que no lo mataba, pero los procesaba, los sacaba por la greña, los metía en la cárcel hasta que se cayó. No sabemos si de un caballo o de un burro, o estaba caminando y se cayó y se encontró con Jesús, camino a Damasco. Y allí un tal Ananías le quitó las cosas que tenía en los ojos y le impuso las manos y recibió el bautismo inmediatamente. Claro, siempre hay fe, siempre hay un sacramento. Entonces resulta que San Pablo empezó a predicar y convirtió a medio mundo por allí en aquella sinagoga y lo sacaron a palo. Fue a Jerusalén, le tenían miedo. Y este hombre que se llama Bernabé, que ya hemos hablado del Bernabé, el hombre que es un mazo de pan, se llama el hombre del consuelo. Él se llamaba José de Chipre, pero como vendió su terreno, dio el dinero a los apóstoles y se convirtió de una manera, era un hombre bueno, le llamaron el hombre del consuelo, Bernabé. Bernabé introduce a San Pablo a los apóstoles y se queda viviendo con los apóstoles. Y cuando pasa un tiempo, a Bernabé lo envían a Antioquía y San Pablo, que estaba en otro lado, se lo buscó a Bernabé. Y hemos dicho cómo se complementaron. Así se va formando la iglesia. Se consideran apóstoles porque fueron enviados por los apóstoles. Unos apóstoles le impusieron la mano a otros apóstoles. Esto no es que tú despuntaste porque eres lindo, o porque tienes carisma, o que bajaste fuego del cielo, o porque hablaste bonito y ahora te convertiste en un apóstol. No funciona así, mi hijo.
Los apóstoles que han recibido la promesa de Jesucristo le imponen la mano a los otros apóstoles. Y se mueren eso y estos apóstoles se ponen la mano a otros. Eso se llama sucesión apostólica, hasta nuestros obispos. Esto es extraordinario. Hemos celebrado este sábado el nombramiento del obispo de Mayagüez, que está nombrado, creo que en agosto va a ser su ordenación. Pues ahí le impondrán las manos unos obispos y vuelve a repetirse esta historia que se llama sucesión apostólica. San Pablo es apóstol y Bernabé, y ya estuvimos viendo la otra semana que los enviaron de Antioquía de Siria y encogieron el primer viaje y se llegaron a Chipre, que es una isla. Y llegaron a Salamina y después cogieron a Perge y cogieron parte de Asia Menor. Y donde quiera que fueron, inicialmente iban a la sinagoga los sábados porque allí era que estaban los judíos. Y dejaban que ellos hablaran y se convertían en cristianos, que los únicos cristianos que habían eran los católicos, ¿saben? Y celebraban al otro día la Eucaristía, la fracción del pan. Y tenemos obispos, y tenemos a la iglesia naciente, y tenemos diáconos, y tenemos presbíteros, organizados en la iglesia. Nos narran que a Pablo, rápido los judíos que no quisieron convertirse fueron a las autoridades y donde quiera que se metía Pablo con Bernabé, formaban una trifulca y sacaban a patá a Pablo y Bernabé. ¿Qué sacaron Pablo y Bernabé? Que cada vez que iban a una ciudad se convertían muchos judíos piadosos y muchos gentiles que eran chusmas, que no se iban a salvar, se salvaban. Entre ellos había muchísimos griegos. Pablo sabe griego y sabe hablar en hebreo. Eso es una ventaja, es bilingüe. Y entonces esto ayuda muchísimo. Pablo escribe luego las cartas. Todavía las cartas no se han escrito. Nos dice que después lo sacaban a Pablo. Entonces, sumando y gestando, se convertían mucha gente, se convertían al cristianismo, pero a ellos le daban palo. Hoy nos dicen que terminado, por allá se metieron unos judíos que estaban en contra de los cristianos, con las autoridades, apedrearon a Pablo y lo dejaron medio muerto. Los discípulos fueron a jodear el cadáver se levantó. Y en vez de huir, se puso a predicar de nuevo. Es que hay que ser, ¿sabe? Y entonces resulta que llegan a un extremo que se llama Derbe, y en vez de dar el circulito y llegar a Antioquía de Siria, volvieron para atrás, para la ciudad donde estaban, para volverle a darle ánimo y reanimarlos en la fe. Y impusieron las manos a unos hombres para que se convirtieran en presbíteros. ¿Cómo es esto? Unos obispos impusieron y ordenaron lo que ustedes llaman sacerdotes. Sacerdotes en la iglesia en realidad son los presbíteros y los obispos. Un paréntesis, el sacramento del orden, esto lo hemos mencionado 100 veces, habrá que mencionarlo 15.000. El sacramento del orden, que no es el orden sacerdotal, decíamos que es un disparate decir orden sacerdotal, porque el sacramento del orden incorpora a los diáconos que no son sacerdotes. En el orden está el ministerio de servicio, diácono, y el ministerio sacerdotal, presbíteros y obispos. Pues estos obispos, estos apóstoles, le imponían la mano a unos hombres para que fueran presbíteros. ¡Ay, qué chulería! Y así organizaba la iglesia. Era una iglesia itinerante. ¿Qué significa? El modelo de la iglesia primitiva es la iglesia misionera. Ahora San Pablo se convierte en protagonista de Hechos de los Apóstoles. ¿Y por qué? Porque la iglesia que tiene a su magisterio allá en Jerusalén, con Pedro, Juan, Santiago, se queda en Jerusalén para evangelizar el resto de los lugares donde habían judíos, etc. Pero Pablo descubre que el método de ir primero a los judíos y después predicar a los gentiles tiene mucho éxito. Inicialmente inicialmente iban a la sinagoga, pero ya no pueden ir a la sinagoga porque donde quiera que va Pablo y Bernabé, ya están los judíos chavando que no vayan allá. Entonces le predicaba en las plazas y en las calles y en las casas, inicialmente a los judíos y después a los gentiles. Y es una iglesia misionera. Hoy dice que volvieron a Antioquía después de haber organizado las iglesias, después de haber impuesto las manos a unos hombres para que se quedaran como sacerdotes. Es decir, tu párroco que está encargado de tu parroquia, es una pequeña porción de la diócesis. Pues el obispo ordena a unos presbíteros y le dice a uno de ellos que se encargue de tu parroquia. Eso fue lo que hizo Pablo y Bernabé. Le impuso la mano a unos hombres para que se encargaran de esas parroquias. Y cuando vuelve a Antioquía de Siria, que es donde salieron,
pues le dice a los hermanos cómo Dios ha abierto la salvación para todos los gentiles y cómo esta iglesia misionera va creciendo. Y con eso acaba el primer viaje. ¿Cuándo ocurrió el primer viaje? Posiblemente entre el año 45 y 50 de nuestra era. Tengan en cuenta que cerca del año 33 vino Pentecostés, la venida del Espíritu Santo. La iglesia existe desde el año 33, más o menos. Pues resulta que este viaje se dio entre el año 45 y 50. Si me apuran, algunos señalan que es entre el año 46 y 48. Primer viaje de San Pablo. Y aquí estamos en Hechos de los Apóstoles 13 y 14. Cuando pasemos al capítulo 15, veremos el segundo viaje, que tiene que ver con un concilio y con una pugna que hubo por la circuncisión, y él tendrá que viajar a Jerusalén de nuevo. Esto es bien interesante porque estamos viendo cómo la iglesia es misionera. Salir de nuestra zona de confort. ¿Qué significa eso? Salir de nuestras comodidades. Hemos hecho intentos en nuestra diócesis, lo último que hicimos fueron las pequeñas comunidades, en algunos sitios pegó, en otros no, pues tendremos que como quiera salir, aunque ya no se llame pequeñas comunidades, pero tenemos que ser misioneros, compartir con nuestros enfermos, compartir con nuestros jóvenes, con nuestros niños. ¿Cuándo será eso? Cuando termine esta pandemia, pero ya se está saliendo gracias a las redes. Una llamadita a nuestros enfermos, a nuestra familia que están solos, puede ser un acto de misión. Santa Teresita de Lisieux, ella es la patrona de las misiones y estaba enferma. Un enfermo se puede convertir en misionero. Es que esto es para todo el mundo cristiano. Tenemos que ser misioneros. Y aquí terminamos el primer viaje de Pablo con Bernabé y Juan Marcos. Juan Marcos, que era sobrino de Bernabé, a mitad de camino se fue. Después se incorporará. ¿Por qué se fue? No lo sabemos, era más joven. Después se incorpora. Pero Pablo y Bernabé, inicialmente Bernabé, que era el mayor, inició la misión, pero luego el cabecilla fue Pablo, que tenía esta elocuencia, y entre ellos dos evangelizaron en este primer viaje hasta Asia Menor. El salmo responsorial, bendigamos al Señor eternamente, aleluya. Vamos a decirlo. Bendigamos al Señor eternamente, aleluya. En el Evangelio, estamos en el Evangelio de San Juan. Vamos a ubicar la lectura de hoy y de ayer y de antier. El Evangelio de San Juan es el último evangelio que se escribió por el apóstol más joven, San Juan. Por eso le da el nombre de San Juan. Y este evangelio que nosotros estuvimos escuchando es parte de los discursos de despedida. Me explico. Son 21 capítulos de San Juan. Los primeros 13 capítulos se llama, en la Biblia grande que tenemos dibujo, dice la primera parte, está dividido en dos partes el Evangelio. Del capítulo 1 al 12 dice Jesús se da a conocer. Jesús se da a conocer. Y del capítulo 13 hasta lo último, capítulo 21, es Jesús cumple su misión. Hemos dicho que del capítulo 13 en adelante Jesús cumple su misión. Pues estamos en ese capítulo 13 y en el capítulo 14. Llevamos ya 4 días con este capítulo. Desde el martes desde el sábado, que no estuvimos reunidos juntos, hasta, sí, pero estuvimos con la lectura de me voy, pero le voy a preparar camino, etc. Desde el capítulo 13, cuando se divide el Evangelio de San Juan, empieza diciendo que Jesús cumple su misión, empieza diciendo, antes de la fiesta de Pascua, capítulo 13, versículo 1, antes de la fiesta de Pascua, que saben que a él lo mataron el día antes de la fiesta de Pascua, judía, antes de la fiesta de Pascua, sabiendo Jesús que salía de este mundo para regresar al Padre, habiendo amado a los suyos, los amó hasta el extremo. Con eso empieza la segunda parte y con eso empieza este capítulo. Capítulo 13, versículo 1. Antes de la fiesta de Pascua, sabiendo Jesús que iba a salir de este mundo para llegar al Padre, amando a los suyos, los amó hasta el extremo. De modo que el cumplimiento de la obra de Jesús es el amor. Lo que venía inmediatamente, adivinen qué era, el lavatorio de los pies. Y luego del lavatorio de los pies, él empieza a hacer unos discursos, que es el capítulo 13, 14, 15 y 16.
Porque ya en el capítulo 17 tenemos la oración en el huerto de Getsemaní, lo cogen preso y lo matan y resucita. En el capítulo 20 y 21 ya tenemos la resurrección. Muere en el capítulo 19. Es decir, estamos en los discursos de despedida. Padre, pero Jesucristo es el discurso de despedida para la muerte o para irse al cielo. Las dos cosas, hermano. Son discursos que la iglesia te coloca ahora para que los puedas escuchar, porque Él dio ese discurso de despedida, luego lo murió, resucitó, se apareció 40 días, pero no era que estaba predicando todo el día, eran en momentos esporádicos. De modo que estos discursos nos importan muchísimo, porque es el resumen de su vida. Y nos ha hablado del Padre, y nos habla de sí mismo, y nos dijo: el Padre y yo somos uno. Yo le decía ayer que una de las cosas más grandes que ha regalado Jesucristo es el misterio de la Santísima Trinidad. Le dije que desde el Antiguo Testamento, desde Abraham hasta Jesús, son 18 siglos. En esos 18 siglos descubrimos que hay un Dios personal que elige a este pueblo en Abraham para darle una tierra prometida y una gran descendencia. ¡Wow! ¡Extraordinario! Pero había muchos dioses, esa gente tanto confundido. Y estuvieron en Egipto 400 años, de los cuales en los últimos años estuvieron esclavizados. Y Moisés los liberó y demostró que no hay un Dios más grande que el Dios de Israel. Pero estaban mezcladitos con otros dioses, había gente que tenían otros dioses. Y poco a poco se va purificando. No es solamente que existe un Dios personal que nos crea y nos elige, es que es el único que existe. Eso de pasar a un Dios personal, que es el que nos escoge y es el más grande, a pasar a un Dios único, que es el único que existe, no hay nadie más, a pasar a un Dios trinitario. Esos son, mire, las escaleras suben. Primero, creer en un Dios, porque hay gente que no cree ni en Dios. Que hay un Dios que me conoce, que me eligió. En la persona de Abraham me constituyó pueblo, me prometió una tierra prometida, ser parte de su pueblo. ¡Wow! Extraordinario. Existe Dios. Segundo, un Dios que es único, que no hay nadie más. ¡Wow! Eso es grande. Tercero, ese Dios único son tres personas divinas. Y eso nos trajo Jesucristo. Por eso los que no aceptan a Jesucristo no creen en la Santísima Trinidad. Hay hermanos separados, históricos. Hay hermanos que son evangélicos, que son pentecostales, que aceptaron a Cristo. Y como nosotros, pues también creen en la Santísima Trinidad, porque una consecuencia de creer en Cristo es creer en la Santísima Trinidad. Los testigos de Jehová son cristianos, no, porque ellos no creen en el Espíritu Santo, no creen en la Santísima Trinidad. Y creen que Jesucristo es un Dios con D menor, con D minúscula. ¿Y en cuántos dioses creen? En uno. Y si le pregunta, ¿pero tú crees que Jesucristo es Dios? Sí. Ah, pues entonces ¿en cuántos dioses creen? En uno. ¿Cómo que en uno? Si está Dios Padre y Dios Hijo. No, porque uno es con D mayúscula y el otro con D minúscula. Ahora estamos más claros. No, mi hijo. Si tú crees en Jesucristo, escucha estos discursos de despedida. Y te está diciendo Jesucristo enfáticamente: existe mi Padre. Y hay una cosa importante que destacar hoy. En el Evangelio que nos está ocupando, el capítulo 14, versículo 27 al 31, dice: la paz les dejo, mi paz les doy. No las doy como la da el mundo. No pierdan la paz ni se acobarden. La paz esté con ustedes, dirá el día de la resurrección, y nos dará el Espíritu Santo. La paz que no depende de las circunstancias. Vino la macacoa esta de la pandemia y todo lo que estamos viviendo. Y hemos tenido que sufrir con lágrimas, y moco, el distanciamiento, la depresión, todo lo que ustedes quieran. La paz esté con ustedes. Si tenemos a Cristo, tenemos paz. Punto. Esa paz no la quita nadie, no la puede quitar nadie, a menos que tú lo permitas. Y dice: me voy, y me han escuchado que me voy, pero volveré a su lado. Está hablando del Padre. Si me amaran, se alegrarían de que me vaya al Padre, porque el Padre es más que yo. Oh, el Padre es más que yo. Se lo he dicho ahora antes de que suceda, para que cuando suceda crean, porque Él tiene que subir al Padre. El día de la ascensión Él vuelve al Padre. A ver si nos enteramos. ¿Qué significa esto de que el Padre es mayor que yo? Aquí Jezbala, el más lindo, lo va a explicar bien. Aquí Jezbala, el más lindo. ¿Qué es eso de que el Padre es mayor que Jesús? Padre, entonces, el Padre Celestial es más grande que Jesús. ¿Cómo se debe entender eso? Porque no queremos un solo Dios con tres personas divinas. Vamos con eso. El Padre Celestial es más grande que el Hijo y que el Espíritu Santo. Sí y no. Sí y no. Te lo explico ahora. Sí.
En cuanto que en este capítulo 13, versículo 14, después de lavarle los pies, le dijo, en verdad les digo, capítulo 13, versículo 14, en verdad les digo, el siervo no es más que el amo. El enviado no es más que el que envía. En cuanto a la misión de salvación que el Padre tenía para con nosotros mandando a su Hijo, el Hijo sabe que es el enviado, que no es el que envía. El papá de los pollitos es su papá. De modo que Jesucristo entiende que su Padre es mayor, eso tienes que entenderlo, en cuanto a la obra de redención, en cuanto al que envía y es enviado. El que envía no es el Hijo, el que envía es que es el Padre. Y el enviado es ¿quién? El Hijo. Y acaba de decir Jesucristo en el lavatorio de los pies, el que envía es más grande que el enviado. Ah, ahora estoy entendiendo. Es más grande en cuanto a la misión de la salvación por nosotros. Y fíjense que cuando resucita en el capítulo 20, dice, la paz esté con ustedes. Y aquello, ay Dios mío, la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Ah, pero esto es una obra bien importante porque ahora es una cuestión de envío. El Padre y el Hijo. El Padre envió al Hijo. Y el Padre y el Hijo envían el Espíritu Santo. Y ahora tú estás en la iglesia y le impusieron la mano o le dieron una bendición para que hiciera una obra. Ahora el Padre y el Hijo envían el Espíritu Santo para que te envíe Él a hacer una obra. De eso se trata esto. En cuanto al envío, en cuanto a la obra de redención para nosotros, el Padre es mayor que el Hijo, porque el que envía es mayor que el enviado. Jesucristo sabe que tiene que dar gloria al Padre. Y por eso dice, me voy porque Él es mayor que yo. Ya no le hablaré muchas cosas con ustedes porque se acerca el príncipe de este mundo, el diablo. No es que él tenga poder sobre mí, pero es necesario que el mundo sepa que amo al Padre y que cumplo exactamente lo que el Padre me ha mandado. Jesucristo sabe que su misión es cumplir con la voluntad del Padre, porque Él es el enviado y tiene que cumplir con la voluntad del que envía, que es la salvación. Y es necesario, Él está diciendo, esto fue antes de morir, que yo muera para que el mundo sepa que yo amo a mi Padre. ¿Saben que en la última palabra que pone San Juan en el capítulo 19, versículo 30, las últimas palabras que salieron de la boca de Jesucristo, según San Juan, todo está consumado? Jesucristo cumplió la misión de ser enviado. Te dije que sí en cuanto que el Padre envía y el Hijo el enviado, el Padre es mayor. ¿Y en qué cosa no? Ajá. Una vez una persona me dijo, sí, pero es que el Padre es mayor que el Hijo. Me dijo un testigo de Jehová. Yo dije, papito, reciben el mismo honor y la misma gloria. En el credo decimos, creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, y que con el Padre y el Hijo recibe, dilo en tu casa, recibe una misma ¿qué? Adoración y gloria, punto. Pero ¿quién fue el primero? No te metas ahí que te enjeda, pues nosotros no tenemos la capacidad para discurrir fuera del tiempo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son eternos. Sí, pero el Padre fue primero, no Señor. Sí, pero del Padre salió el Hijo. Esa es la explicación que damos nosotros en el tiempo, que el Padre engendra al Hijo y del amor del Hijo y del Padre surge el Espíritu Santo. Pero ahí hay un tiempo de antes y después, pero eso es porque nosotros estamos limitados en el tiempo. Nosotros no nos podemos discurrir ahí. La Santísima Trinidad eterna siempre, siempre ha existido. Entonces, la Santísima Trinidad se revela como un Dios que es Padre, que es Hijo y Espíritu Santo. Santísima Trinidad. Y que participan de la misma gloria y la misma dignidad, que procede del Padre y del Hijo y que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria. ¡Tukiti! En cuanto a dignidad y gloria, lo mismo que el Padre es el Hijo y el Espíritu Santo. Ahora cuando yo vaya a esta mesa de la Eucaristía, cuando termine la plegaria eucarística, que es cuando ya está consagrado, voy a coger en mis manos la hostia consagrada, que es el cuerpo de Cristo, y en la otra mano el cáliz con la sangre. Y termina la plegaria, por Cristo, que lo tengo en las manos, por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo. ¿Y qué decimos? Todo honor
y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Jesucristo está tan empeñado en darle una importancia al Padre y luego está tan empeñado antes de morir de introducirnos al Espíritu Santo, pues su empeño se llama catequesis sobre la Santísima Trinidad. Tenemos un Dios que son tres personas distintas, pero divinas todas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. En cuanto a la misión, el Hijo no tiene ningún problema de obedecer al Padre y murió haciendo eso. Y mi Padre es mayor que yo porque fue el que me envió. Yo hago lo que Él quiere. Extraordinario. Y ese Padre comparte su dignidad y su gloria con el Hijo y con el Espíritu Santo en igual condiciones. Extraordinario. Me voy para que cuando se cumpla todo esto ustedes sepan que Él me ha mandado. Vamos a pedirle al Señor que sigamos avanzando en estas semanas, en donde le decía, miremos con lupa y con la cosita en la oreja, el microfonito, y sáquense en el cerumen que tienen, porque el Espíritu Santo empieza a tener un protagonismo conforme Jesucristo nos los presenta, que se va a encargar. Vamos a pedirle al Señor que en medio de las dificultades, como Pablo, que lo apedrearon, por poco lo matan, se levantó y en vez de maldecirlo y mandarlo para poja a todo el mundo, más adelante vive gente, siguió predicando y no se frustró. Se parece a ti y a mí, que te miraron mal en la iglesia, pues cogieron el parking, te cogieron la silla, no te valoraron y te entró un complejo que te dio pateco. Y a esta gente le apedreaban, le daban fuetazos, los azotaban y gloria a Dios, estoy sufriendo por Cristo. Vamos a pedirle al Señor Jesús que así como Él murió por nosotros, también nosotros aprendamos a dar la vida por los demás, sabiendo que es el camino, la verdad y la vida que nos lleva al Padre. Que el Espíritu Santo ayude a entender que tenemos que seguir los pasos de Jesús para llegar al Padre. Que Dios les bendiga. Nos ponemos de pie y decimos, por tu resurrección, escúchanos, Señor. Todos, por tu resurrección, escúchanos, Señor. Vamos a pedir por el Papa Francisco, por todas las intenciones que él tiene, especialmente en esta pandemia, por la paz del mundo, por todos los obispos del mundo, por todos los sacerdotes y diáconos, especialmente nuestro obispo Eusebio. Roguemos al Señor. Por tu resurrección, escúchanos, Señor. Pidamos por todos los gobernantes, nuestra gobernadora, por todos los presidentes de las naciones, para que en medio de esta pandemia tomen medidas que favorezcan a la salud y al bienestar de nuestro pueblo. Roguemos al Señor. Por tu resurrección, escúchanos, Señor. Pidamos al Señor por los que en este momento están siendo intervenidos médicamente. Muchos de ellos han pedido que pidan por su salud. Pidamos también por nuestros difuntos. Roguemos al Señor. Por tu resurrección, escúchanos, Señor. Padre, por todos los que están varados, no parados, varados, que no pueden salir de sus fronteras, están esperando que se abran sus fronteras. Yo te pido por Sor Bernarda, del monasterio de Sidra, que no puede llegar a Puerto Rico desde Perú, porque de la ciudad donde ella está hasta Lima, que es la capital, para coger el avión, no hay paso. Vamos a pedir por todos los que están como ella, esperando a que se abran los pasos de los pueblos para llegar a otros destinos. Roguemos al Señor. Por tu resurrección, escúchanos, Señor. Por toda la gente que nos han puesto sus intenciones en esta misa, aunque no han dicho sus nombres, por la salud y bienestar de todas estas familias, roguemos al Señor. Por tu resurrección, escúchanos, Señor. Padre, acoge las peticiones que a ti te dirigimos. Mira aquellas que quedan en nuestro corazón. Te lo pedimos a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. De la mesa de la palabra, segunda parte de la misa, nos vamos a la tercera parte de la misa, que es la mesa de la Eucaristía o liturgia eucarística. Como saben, esta tercera parte, la liturgia eucarística, tiene tres partes. La primera parte es la presentación de las ofrendas, que antes se llamaba ofertorio. Pero más que ofrendar, estamos presentando. La segunda parte es la plegaria eucarística, donde se da la consagración. Y la tercera, que es la más sencilla, rito de comunión. Vamos con la primera parte, la presentación de los dones, de las ofrendas. Pan sin levadura, vino de uva y 2 o 3 gotitas de agua. Siempre la cantidad de vino tiene que ser mucho mayor para que sea ofrecimiento de vino y no sea una cosa agua. El agua unida al vino en este cáliz nos recuerda nuestra participación en la vida divina de aquel que tomó nuestra condición humana. Amén. Y ahora la presento. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan.
fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Humilde y penitente acoge, Señor, nuestra súplica, que sea agradable en tu presencia, Señor Dios nuestro. Amén. Y ahora el sacerdote, sea obispo o sea presbítero, se lava delante del pueblo para reconocer que él es el primer indigno de esta mesa. Lávame, Señor, de todos mis pecados, purifícame de todos mis delitos. Amén. Oren, hermanos, para que llevando al altar los gozos y las fatigas de cada día, de cada semana, nos dispongamos a ofrecer este sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Recibe, Señor, las ofrendas de tu iglesia desbordante de alegría, y después de haberle concedido el motivo de un gozo tan grande, concédele participar de la felicidad eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua ha sido inmolado. Porque Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo. Muriendo destruyó nuestra muerte y resucitando restauró la vida. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero está llamado a la alegría, junto con los ángeles y los arcángeles, que cantan un himno a tu gloria, diciendo sin cesar: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Amadas y amados, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida, el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Eusebio y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, especialmente el Padre Miguel Claudio, director espiritual de esta casa de retiro, el Padre José Ramón allá en Aybonito. Llévala a la perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Padre, hemos mencionado a nuestros difuntos nuestros en Puerto Rico, en Estados Unidos, en otros países. Te pedimos por los que han muerto en esta madrugada. Te pedimos por los que van o vamos a morir en esta mañana, en esta tarde, en esta noche. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. También ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen Madre de Dios, su casto esposo San José, el Beato Charlie, San Juan Bautista, San Juan 23 y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Con este amén terminamos la segunda parte. La primera era el ofrecimiento, la segunda es la plegaria eucarística. La tercera parte de esta parte de la misa, que es la mesa eucarística, va a ser el rito de comunión. Y hacemos 4 cosas. Rezamos
nos damos la paz, comulgamos y hacemos una oración. Vamos a lo primero, que es rezar, y decimos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecados y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Hemos adoptado en este tiempo de pandemia el signo de poner la mano en el corazón. Vamos a poner la mano en el corazón. Y yo voy a decir esta oración sacerdotal. Ustedes en silencio me acompañan, yo sé que la saben, pero háganlo en silencio. Y es pidiendo la paz. Es la única oración dirigida a Jesús en toda la misa. Y por eso le miro a Él aquí. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Amados y amadas, hemos visto cómo Dios va revelándose poquito a poco, dándose a conocer. Primero como un Dios personal, luego como un Dios único, luego como un Dios trinitario y luego como un Dios que se hace presente en cada altar para que te lo comas. Esto es una cosa increíble. Ya vimos el capítulo 6 de San Juan hace 2 semanas atrás y Jesucristo dijo esta frase tan extraordinaria: el que come mi carne y bebe mi sangre vive de vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Estamos cada vez más cerca del corazón de Dios. Y no hay una presencia más grande de Cristo que la Eucaristía. No es la única. Cristo se manifiesta de muchas maneras y puede estar presente de muchas maneras, sí. Pero la más grande es esta. Y ahora se los presento. Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados al banquete del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Amén. Si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Aleluya. Hago con ustedes la comunión espiritual para los que no la han recibido sacramentalmente. Creo, Señor mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma, dentro de mi ser. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si te hubiese recibido, me abrazo y me uno todo a ti. Oh Señor, no permitas que me separe de ti. Amén. Oremos. Padre, mira con bondad a tu pueblo y ya que lo has renovado con los sacramentos de la vida eterna, concédele alcanzar la gloria de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Seguimos orando para que el Espíritu Santo ilumine a nuestros pastores, entiéndase sacerdotes, que son los presbíteros y obispos, que están viendo la cuestión logística de la posible apertura de nuestras Eucaristías presenciales en nuestras parroquias y capillas. Tiene que darse de una manera segura, tiene que garantizarse un distanciamiento, unas reglas de higiene. Eso es un poco complicado. Pues vamos a pedirle al Espíritu Santo que ilumine a nuestros obispos
y a nuestros presbíteros que están encargados de nuestras parroquias para que vean en qué lugares se podrá hacer. Hay unas capillas que quizás no se pueda, hay otras que son más amplias, hay otras que tienen estacionamiento. Bueno, todas esas cosas que ustedes están imaginando y yo que se pueden hacer, pues es lo que queremos que el Espíritu Santo ilumine para que tan pronto se permitan y el gobierno permita el reiniciar poquito a poco la vida sacramental para que podamos asistir presencialmente, pues que se pueda dar a cabo. Estas reuniones se están llevando a cabo, por eso tenemos que pedirle más intensamente al Espíritu Santo que ilumine, en el caso nuestro, a nuestro obispo Eusebio. Encomendamos esta ocasión y todo lo que vamos a hacer hoy a la Virgen María y decimos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Me llevaba Nelson de Estados Unidos, un amigo que cogió formación con nosotros en la diócesis. Un saludo para ellos en Estados Unidos y a todos los que nos han escuchado. Vamos a recibir la bendición. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. La celebración ha terminado, pero la vida cristiana podemos ir en paz. Demos gracias. Que pasen un día maravilloso todos ustedes.